Si te parece, Dani, volvemos al móvil. Sí, me porque quedé ahí con esa de las vasijas. es muy interesante. Hoy es el día del arqueólogo, de la arqueología, y ahí Darío, que también le gusta mucho estos temas, vamos a averiguar un poco más, porque nos poníamos a hablar antes del programa exactamente cuál es el trabajo del arqueólogo, esto de investigar, de estudiar algunos objetos que forman parte del tesoro de las culturas de las sociedades, así que vamos directamente al móvil a averiguarlo. Yo creo que hacen lo mismo que hace Harrison Ford en Indiana Jones, pero no sé si está bien, estoy bien. Claro, muy de las películas. No sé, es una pregunta que le vamos a trasladar enseguida a los arqueólogos porque, bueno, hay muchos mitos y verdades con respecto a la actividad que hacen ellos en torno a la búsqueda de la historia viva, ¿no? En cada uno de estos elementos, en cada uno de estos objetos que fueron recabando, en este caso, de la provincia de Córdoba. Hay objetos que fueron encontrados en el resto de la República Argentina y también de Latinoamérica. Bueno, en este espacio, en la Universidad Nacional de Córdoba, es un espacio de conservación porque estamos en un primer subsuelo donde las características de este lugar tienen que ser acordes para que estos elementos perduren en el tiempo. Por ejemplo, este dice, acá tiene un código y dice Chaco. Entendemos nosotros que es de la provincia de Chaco, ¿no? Y ya vamos a ver si a lo mejor es un código, que no, me dice Fabián Olmos, nuestro camarógrafo, y sí. No, pero a lo mejor es un código para identificar otras características de este objeto. Pero bueno, nos llama muchísimo la atención porque a nosotros que nos gusta el mundo de la curiosidad, somos periodistas, nos gusta preguntar, nos gusta investigar, indagar, llegar hasta este lugar y ver estos elementos realmente a uno lo motiva a seguir investigando y a seguir indagando sobre qué, sobre nuestra historia, sobre el pasado que tiene mucho que ver con nuestro presente. Miren lo que es este espacio, es como una especie de archivo. En cada uno de estos estantes hay material que ha sido recopilado, ha sido rescatado, de vaya uno a saber dónde. Entonces vamos a hablar a continuación con los responsables de esta tarea, que nos van a comentar cuál es el origen de la búsqueda de la información. Uno de los arqueólogos, antropólogos, a quien saludamos en su día es Andrés Robledo, y está con nosotros acá en el móvil de Buen Mediodía. ¿Cómo te va, Andrés? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Feliz día, primero que nada. Gracias, gracias. ¿Cómo celebra el arqueólogo, el antropólogo su día? ¿Investigando? Investigando, y lo mejor de todo, pero sobre todo en estos tiempos de hoy en día, que es comunicando también, que es en lo que tenemos que siempre estar trabajando para que, bueno, la comunidad y la gente local también pueda conocer un poco de su pasado y de su historia, ¿no? A ver, la información que tenemos nosotros con respecto al trabajo de la arqueología es muy variada. Incluso se ha visto hasta en películas a personajes interpretando a arqueólogos. Por ejemplo, Harrison Ford en lo que es Indiana Jones. ¿Es realmente así el trabajo o hay una especie de parodia, una ficción en todo ello? No, siempre hay bastante ficción trabajada. Igual tratamos de que, bueno, sea un trabajo que podemos disfrutar y que podemos reconocer como propio. La verdad es que buscar cosas que tienen que ver hacia el pasado es algo que siempre nos llama mucho la atención, y todo lo que tiene que ver con las tareas de campo, bueno, siempre son lugares hermosos que visitar, de las sierras de Córdoba. Entonces, bueno, es ser parte propio de la historia, ¿no? Pero en realidad, realmente pasamos mucho más tiempo en estos espacios de conservación, en los lugares de laboratorio para hacer los análisis de los materiales. Y eso es un poco menos ficcional que las películas. Es un poco más. Sí. Bueno, también vos integrás este equipo de antropólogos, de arqueólogos. Contame un poco qué estamos viendo ahora en imágenes en estos pasillos donde hay un montón de vasijas, de cuencos. Bueno, estamos viendo materiales que han sido recuperados en algunos casos en sitios arqueológicos, son colecciones que han sido recuperadas hace mucho tiempo atrás o más recientemente. Otros pueden ser materiales que han sido encontrados fortuitamente, son materiales de distinto tipo. Hay cerámicas, grandes vasijas más pequeñas. Algunos que no están aquí en las estanterías, que tal vez estén en los cajones que no podemos ver, son bolsitas con restos de pedacitos de cerámica o con restos de pedacitos de huesos o con materiales que cada uno de las especialidades que tiene la arqueología, porque la arqueología es una ciencia que dentro mismo tiene especialidades por cada material o por cada aspecto de la sociedad con el que se trabaje, con el que se estudie, y entonces podemos encontrar todo ese tipo de materiales aquí, que a veces uno como investigador recurre para estudiar, para completar datos que no encuentra, por ejemplo, en las excavaciones,
otros se dedican expresamente a estudiar materiales que están dentro de las colecciones. Bueno, es un poco cómo se trabaja aquí, y lo principal es la parte de conservación y de preservación de estas piezas, ¿no? Están todas se realiza un trabajo de mantenimiento para que no se deterioren, para que se deterioren menos. Se nota, hay mucho trabajo. Julián, a ver, vení, acompáñame. Acá le vamos a pedir a Fabián que nos haga un plano, nos muestre este objeto que tenemos acá para hacer un poco más dinámica la intervención que estamos haciendo nosotros acá con nuestro móvil. A ver, está clasificado, tiene un código, acá veo que dice procedencia, colección, tipo de material. Explícame un poco de qué se trata y de qué año estamos hablando de este objeto. Bueno, acá, como mencionaba Marilyn, hay colecciones de todo el país, desde el noroeste hasta la Patagonia, que tienen distintas cronologías, es decir, bueno, el cono sur sudamericano, Argentina particularmente, tiene ocupaciones de hasta hace 12.000 años, y que se remontan incluso hasta momentos de contacto hispano-indígena. En este caso lo que vemos es una pieza cerámica, una gran vasija que tiene un número de catálogo que responde a una colección, que es la colección von Hauenschildt, que fue un aficionado de la arqueología que trabajó mucho tiempo en Santiago del Estero, y lo que vemos en este caso es una pieza que tiene un siglado que es H48, que responde al año que fue colectada esta pieza, y bueno, es una forma también que tiene la Reserva Patrimonial de catalogar y darle una identidad o una especie de DNI a cada objeto, que, bueno, por supuesto esto puede ser consultado, además de que esto debe estabilizarse y conservarse. También está disponible para consultas, para nuevas investigaciones. No es que solo se conserva, sino que también esto forma parte de la continuidad en la producción del conocimiento en el pasado en arqueología. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes tres, una pregunta más bien personal. ¿Cuándo descubrieron ustedes que tenían la vocación de ser arqueólogos, antropólogos? ¿De dónde surge esa pasión? Bueno, yo particularmente me enamoré de la arqueología al principio del colegio secundario. Cuando estudiaba historia, sociedades antiguas, Roma, Egipto, las típicas, ¿no? Las más icónicas dentro de todo el mundo cuando habla de arqueología, habla de Egipto, ¿no? Las grandes pirámides. Dijiste, quiero ser arqueólogo. Dije, quiero ser arqueólogo, y también me atraía mucho la labor detectivesca, ¿no? De revelar misterios, de conocer secretos de las cosas, sobre el pasado. Y bueno, por suerte tuve la posibilidad de concretar ese sueño y estudiar antropología, hacer una licenciatura, un doctorado en el marco de una beca doctoral de CONICET. Y bueno, ahí vamos, todavía seguimos investigando y proyectamos continuar con esas tareas, por lo menos hasta que el cuerpo nos permita ir al campo, analizar muestras y bueno, compartir obviamente con la gente, que es en definitiva lo más importante. ¿Y en tu caso, Andrés? Y en mi caso un poco diferente, porque yo venía estudiando ya lo que era literatura, previamente a hacer antropología, y siempre estaba esta pregunta mía al respecto de, bueno, las personas, cómo se fueron acostumbrando a los diferentes modos de vida, y aficionado de la naturaleza también, bueno, cómo estos paisajes fueron cambiando mucho en el tiempo. No solo hoy en día, digamos, con todos los procesos agrícolas y demás, sino también, bueno, los cambios climáticos que fueron ocurriendo y cómo las diferentes sociedades se fueron adaptando, ¿no? Y en eso también siempre, bueno, alrededor de preguntas centrales como cómo usaron el fuego, para qué tan importante era en la vida de esas personas, que además de iluminar y de cocinar, qué otras cosas pasaban. Así que sí, también igual que Julián, digamos, con una formación nacional, digamos, con becas doctorales y postdoctorales con CONICET, y gracias a eso también pudimos conseguir becas postdoctorales en el exterior y subsidios del exterior que nos pudieron financiar parte de las actividades acá. Claro, se abren muchas puertas para poder seguir profundizando en el estudio. ¿Cuál es el objeto más antiguo que hay acá? Probablemente lo que más antiguo encontremos, si no me estoy equivocando, pueden llegar a ser probablemente algunos que tengan que ver con muestras de pequeños restos humanos que hayan quedado de algunas excavaciones previas, pero lo más antiguo... ¿De qué año estamos hablando? Y alrededor de los 8.000, 9.000 años más o menos del pasado, pero sobre todo, más importante, es todas las evidencias culturales que dejaron todas esas ocupaciones de esa época, que muchas veces nos encontramos con que son contextos muy difíciles de conocer las cronologías, entonces tenemos que, por asociación a por ejemplo, que tiene que ver la tecnología lítica, lo que son las herramientas de piedra, conocemos más o menos las temporalidades, pero bueno, para eso siempre hacen falta ampliar mucho más. En realidad el pasado
bien antiguo de Córdoba tenemos algunas ideas, pero todavía es un territorio que queda mucho por explorar. Conocemos mucho más de toda esta fase de contacto, lo que ustedes vieron recién con la parte del uso de cerámica y tinajas, pero eso data de 2000, 3000 años. Un poco más acá. Un poco más acá. Todo lo que tiene que ver más antiguo, como tiene menos posibilidades de preservarse, bueno, necesita mucho más trabajo para realmente armarse una idea de qué tan antiguo es. ¿Este de qué año es, este objeto? Probablemente parecido a lo de Julián, no estaba, perdón. ¿Hay una ficha ahí? También, probablemente del año 43, asociado un poco más a, si no me equivoco, a Santa Mariana, que son contextos de sociedades santamarianas en Catamarca. Ajá. Y forma parte de todas estas arqueologías que se fueron haciendo en la época del 40 y del 50, que bueno, eran estos arqueólogos expedicionarios que iban y venían trayendo cosas y diferentes lugares de estudios. Hoy por hoy, la realidad es que muchos de los investigadores estamos localizados aquí y en el Museo de Antropologías, cerca del Patio Olmos, digamos, donde está el Instituto de Antropología, y los proyectos llegan a abarcar, digamos, diferentes localidades de Argentina, pero también con un desarrollo mucho de la antropología local. O sea, queremos también que este pasado cordobés o argentino, las personas que están viviendo en ese mismo lugar lo puedan conocer. Muchísimas gracias, Andrés. No, gracias. Gracias al resto del equipo. Feliz día. Nosotros nos quedamos recorriendo y observando cada uno de estos estantes con cada uno de los objetos que pueden apreciar en este lugar, que hablan de nuestra historia, hablan de nuestro pasado y, ¿por qué no, configuran o configuraron en su momento parte de lo que fue el desarrollo y el futuro de la civilización aquí en Córdoba y en otros rincones de la República Argentina? Con mucho cuidado, con mucha precaución, sin provocar daño alguno a estas piezas. Los dejamos con la imagen de este lugar que tiene mucha historia que contar y tratamos de reflejarlo, aunque sea un poquito acá en el Buen Mediodía. Qué bueno, Darío, muchísimas gracias. La verdad que sí, muy interesante. Y recién charlábamos, sorprendente cómo hacen para que se conservan tan bien durante tantos años. La verdad que es realmente un trabajo muy noble y que está muy bueno también que lo valoremos en su día. A mí me parece una locura además cómo estas piezas que marcan de alguna manera la identidad cultural de nuestra sociedad y demás, son tan pioneras en cuanto al diseño y la capacidad como para decir, vos pones eso en tu casa hoy tranquilamente y vos decís, es nuevo. Y es un objeto de decoración que se usa hoy en día, la verdad. Tiene años y años. Muy y la verdad que es muy lindo también conocer un poco más de nuestra historia y demás,